Somos pequeños y grandes viajeros, una familia argentina viviendo en España y compartimos info valiosa para ayudarte en tu proceso migratorio. Bienvenidos. Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo acá en este canal de YouTube. Hoy estamos con Vero de Homologate, porque esto es uno de los temas que también nos han preguntado un montón, sobre todo cuando nos consultan si hay trabajo acá en España y cómo es. Es un tema complejo y me parece que es súper importante hablarlo con mucho criterio y por eso la invitamos hoy a Vero de Homologate, que ella se especializa específicamente en esto, en ayudarte a homologar tus títulos. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Agus, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí, que es súper importante esto, que la información sea verificada y que sea correcta y acompañarlos. La idea de estos videos es justamente acompañarlos en su proceso migratorio y cuanto más información correcta tengan, más fácil es el camino. Pero vamos a comenzar a hacerte algunas preguntitas, pero vos donde creas que haya que agregar otra cosa o lo que te parezca, con libertad. Bueno, Perfecto. ¿qué significa homologar un título en España? ¿Qué significa? Significa que España te reconozca el título para que tenga validez en el territorio español. Perfecto. Básicamente es eso. Se pueden homologar o reconocer, digamos, distintos niveles educativos y de acuerdo a eso es el tipo sí, de reconocimiento o solicitud que hay que hacer. ¿Y qué diferencia hay entre homologar, convalidar, yo tengo todo anotado acá, por eso mira al costado, y declaración de equivalencia de un título? Porque entiendo que según el título o según las profesiones no son los mismos procesos, ¿verdad? Claro. En realidad, esa diferencia es para los títulos universitarios exclusivamente. Así que, y tiene que ver con, si hablamos de equivalencia y homologación, tiene que ver con si la profesión es, como lo llaman en España, regulada o no regulada. Eso significa, profesiones reguladas hay 36 y son aquellas que necesitan una habilitación especial para poder trabajar. Por ejemplo, un médico tiene que estar habilitado y después colegiarse para poder trabajar. Lo mismo un arquitecto o un ingeniero. Entonces, esas profesiones van por homologación, que tienen algunos requisitos distintos y a veces son específicos de acuerdo a cada profesión. Y todo el resto de las profesiones van por declaración de equivalencia, que es un reconocimiento meramente académico a grado o máster universitario. Este, y la convalidación va por otro lado, porque lo hacen las universidades. Y eso es que una universidad reconozca parte de tus estudios y que vos estudies acá en España y recibas un título español en una universidad española. Perfecto. ¿Y qué pasa? Bueno, en el caso de las no reguladas, ¿qué pasa si no tenés la homologación o la equivalencia del título? ¿Se puede trabajar igual? Sí, uno puede trabajar igual. Lo que pasa que acá en España hay, por ejemplo, convenios para aquellos que tienen títulos universitarios, entonces tu salario, si no tenés la declaración de equivalencia otorgada, va a ser menor. Y por otro lado, la declaración de equivalencia te permite, por ejemplo, opositar por cargos públicos, que si no tenés ese título, obviamente no. Conozco muchísima gente que trabaja sin la declaración de equivalencia con profesiones no reguladas y que muchas veces los conozco porque me dicen, no aguanto más que mi compañero tenga 40% más de salario que yo. Entonces ahí los conozco yo y hacemos la declaración de equivalencia. Voy a empezar a preguntar con mis compañeros, porque esto no lo tengo muy claro. ¿Y qué requisitos específicos son necesarios? Bueno, en el caso de los títulos argentinos, digo yo, porque, bueno, justo nosotros somos argentinas, pero me imagino que otros países latinoamericanos también necesitan este tipo de homologación, o no sé si esto es un convenio entre Argentina y España. No, España reconoce los títulos extranjeros, cualquier título extranjero de cualquier país, y en realidad lo que cambia es si el país tiene convenio de la Haya o no, porque las legalizaciones van a ser diferentes. Pero en realidad eh, puede reconocerse cualquier título de cualquier país, no hay limitante en eso. Este,
Y con respecto a los requisitos, en realidad son para bueno, las profesiones no reguladas y las homologaciones, ay, perdón, y para las que homologan necesitan tanto título, el certificado de notas, el plan de estudio, pero para las que homologan, después ya hay como situaciones específicas para cada una de las profesiones, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, a los maestros, para homologar a maestro tenés que tener un nivel B1 de inglés y un certificado de ejercicio profesional. El médico si está, y el enfermero, si están recibidos hace más de 6 años, tienen que tener un certificado de continuidad laboral de los últimos tres de los últimos 5 años. O sea, como que cada uno, lo mismo, bueno, los ingenieros tienen también sus especificaciones. Ahí ya varía de acuerdo a la profesión, ¿no? Vero, ¿y este trámite, conviene hacerlo antes de emigrar desde Argentina? ¿Conviene hacerlo desde acá? No sé si los tiempos y los procesos son iguales desde un lado que desde el otro. En cuanto a los universitarios es exactamente lo mismo porque la realidad es que el trámite se hace totalmente en forma telemática online a través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con lo cual es lo mismo, estés donde estés, se puede iniciar. Y yo siempre digo que el día que empezás, empieza a correr el tiempo. Entonces, cuanto antes se pueda, Mejor. Entonces, se podría comenzar desde Argentina. sí. ¿Y qué tiempos más o menos tenemos que tener en cuenta? No sé si, porque bueno, es como quizás como cuando uno saca la residencia, que algunos te dicen sí, en 4 meses y otro en 10 meses y otros la sacaron en uno. Pero no sé en esto si hay como algunos patrones, y me puede decir, bueno, hay trámites que tardan menos, pero la homologación es el que más tarda, o hay carreras que tardan más. Mira, hasta hace un tiempito era más fácil de decir, este último tiempo hubo muchos cambios. ANECA, que es como si fuese la CONEAU Argentina, es una administración adscrita al Ministerio de Universidades, sacó un montón de medidas generales, le llaman. Entonces eso hace que haya títulos que se estén agilizando en la resolución. Y, por ejemplo, no sé, antes los arquitectos demoraban 4 años quizás en digamos, que en realidad no podían homologar, así que tardaban 4 años hasta que le dijeran que no, porque en realidad no podían homologar. Pero a partir de diciembre sí se puede y yo creo que ahora no van a demorar todo ese tiempo, porque en realidad hay una medida que, por ejemplo, no sé, hay algunas universidades argentinas que ya se sabe que van a salir favorables. Entonces, eh, no tienen que pasar por ANECA, que eso demoraba como 8 o 10 meses, ¿sí? El trámite, entonces los tiempos se reducen. Y otra forma de reducirlo es, hay una resolución del año pasado que dice que todos aquellos que tengan nacionalidad española, nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o residencia legal, sí, con permiso de trabajo de larga duración, la residencia, que son 5 años, por ejemplo, los familiares de comunitario que le dan 5 años aplican a una vía específica que es más ágil y eso sí se está viendo que es más ágil. Perfecto, o Eh, sea que si estás acá, acelera, pero a ver, si vos comenzaste tu trámite estando en Argentina, llegás pero tenés nacionalidad española, pero tenés nacionalidad española, está bien, pero si vos lo empezaste en Argentina, llegás acá y haces tu residencia, no se puede incorporar esa se puede información incorporar. al expediente y eso lo acelera o no lo cambia de vía. Sí, teóricamente lo acelera una vez que lo ven. Está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Porque, a ver, tu trabajo, tu especialización, no sé si querés contar un poco más de vos, cuánto hace que estás en esto, pero lo tuyo es acompañar a todos los, hacer el trámite. ¿Vos haces el trámite o asesorás para Yo hacer asesoro y hago la gestión, hago todo? todo, digamos. Todo. Evalúo los documentos porque muchas veces pasa que, por ejemplo, hay apostillas que están mal porque viene, no sé, dice que el documento anterior está firmado por Menganito y está firmado por Sultanito. Y entonces hay que subsanar porque si no, eso después viene un requerimiento. Pasa muchas veces que hay documentos que no cumplen con los requisitos que piden, en cuanto a lo que es cómo expresar la carga horaria o la duración de las carreras, y eso parece, digamos, uno no se no sé, la universidad te da el plan de estudios y bueno, te pones a leer el plan de estudios. La realidad es esa.
Bueno, hay que leerlo. Yo lo leo. Para nada. Bueno, de hecho yo me traje, no le di importancia a esto porque mi profesión no es regulada y podía trabajar acá, entonces como para sacarme una cosa de la cabeza, la verdad que me arrepiento, en todos los videos siempre digo que me arrepiento de no haberlo hecho estando en Argentina, que uno tiene la cabeza quizás más fresca y sin tanta preocupación de después de lo que viene, ¿no? Lo Eh, podemos hacer cuando quieras. sí, 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 sí. Sí, de hecho yo te conozco porque te he consultado y aparte porque, bueno, siempre estoy atenta. Pero más allá de eso, lo que digo es, yo me traje los papeles de la universidad y cuando un día me senté y empecé a ver videos y de qué requería, qué documentación era necesaria, me di cuenta que mis papeles no estaban correctos, que necesitaba que el título tuviera como una columna extra, así que tuve que mandar a pedirlos y me tardó un año en una universidad privada de Buenos Aires, en UCES, en recibir esa documentación. Entonces, nada, lo cuento anecdótico, pero para que justamente Bueno, una de las principales problemas de Argentina es los tiempos demorados en la entrega de la documentación. Entonces, yo siempre les digo, mira, cuando me dicen, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero informate qué necesitas y después empezá a pedir los documentos, porque eso lleva quizás 8 o 10 meses, un año. A mí me pasó que me entregaron mi plan de estudios a nombre de otra persona, lo tuve que volver a pedir. No, sí, sí, es que hay cosas, es verdad que cuando uno emigra son tantos los trámites y tantas preocupaciones que a veces, bueno, depende cada uno en qué nivel va poniendo de prioridades va poniendo cada cosa, ¿no? Por Pero yo supuesto, y digo, también de cuánto depende tu trabajo de esto, porque en las reguladas no te queda otra porque no no te puedes queda. trabajar. Sí. Todo lo que es salud, las ingenierías, la docencia, eh, digamos, psicólogos, no sé, arquitectos, no lo pueden hacer de otra forma. Pero, ¿y hay alguna manera de acelerar estos trámites? Es lo que hay. Todavía no la encontré. No, lo de la resolución del 21 de febrero es una de las formas. Pero la realidad es que no. O sea, yo no encontré ninguna vía y tampoco, yo siempre digo que los tiempos del ministerio son un misterio, porque de verdad he tenido resoluciones de, no sé, de médicos en 3 semanas y tengo gente que está esperando hace 2 años. O sea, y decís, sí hice lo mismo. O sea, entonces la verdad que es difícil de decir tiempos. Es difícil decir tiempos. Y esto va a nivel nacional, ¿no? No es por comunidad. Esto se sube de No. manera telemática, se hace el trámite de manera telemática a nivel nacional. Digamos, no hay una manera de que, porque hay otros trámites que a veces son por comunidades y está como Bueno. estudiado. Los que van de bachiller y formación profesional, vamos por ese lado, por lo que estás contando Ah, vos. bueno, ¿cómo es lo de bachiller? Y secundario también es importante. De hecho, a nosotros nos los han pedido en algunos trabajos, si teníamos el Bueno, título de secundario homologado. validado, no sé cómo sería en Sí, este caso. sí, todo lo que va por Ministerio de Educación, porque acá hay dos ministerios, el de Educación y el de Universidades. Lo que es universidades va todo por universitario y el resto va por educación. Y ahí sí se llama todo homologación o convalidación en el caso de que no hayas terminado, por ejemplo, en la secundaria, que hayas hecho 11 años de escolaridad y quieras hacer el último año de la secundaria acá en España y se llama convalidación de primero de bachiller. Pero es el único caso, si no es todo homologación. Perfecto. Y esos trámites en Argentina realmente se pueden hacer solo en la Consejería de Educación Española del Cono Sur, no se pueden hacer en el resto de Argentina, lo cual es un inconveniente a veces porque el que está en Río Gallegos o en Tucumán tiene que viajar a Buenos Aires. Entonces quizás prefieren hacerlo directamente en España para no tener un viaje extra. Pero la realidad es que la consejería en Buenos Aires funciona excelentemente bien y yo no sé qué botón apretan, pero en una semana, 2 semanas, 3 semanas tienen homologado el bachiller. Y eso pasa mucho a los chicos que están en secundario, por ejemplo, ya en cuarto año en Argentina deberían de tener convalidada su educación para poder inscribirse acá en el bachiller. En realidad va a depender de cuántos años hayan hecho de primaria para ver, digamos, tienen que tener 10 años de escolaridad, más allá del año que estén cursando de secundaria, porque hay algunas secundarias que son de 7 años, entonces ahí tenés 3 años de secundaria, y en otros tenés 6 años de primaria y tenés 4 años de secundaria, para cumplir los 10 años de escolaridad. Y ahí homologas la ESO, que es la educación secundaria obligatoria. Buenísimo este dato porque esto me lo preguntan bastante, pero como nosotros vinimos
con los chicos un poco más Muy chicos, chiquitos. ¿no? Claro, no muy chiquitos, pero sí que Sabina empezó en primero de eso, que es la mayor, y claro, no tuvimos que, de hecho no nos pidieron absolutamente Nada. nada más que el pasaporte y el empadronamiento. Entonces, a veces Es me que es así, preguntan y claro. no lo tengo muy claro. Buenísimo. En realidad mientras tengan que ingresar hasta cuarto de la ESO, no tienen que hacer ningún trámite, nada. O sea, si cursó 9 años de escolaridad y va a entrar en el 10º, directamente no hace ningún trámite. Ahora, a partir de la ESO, para entrar a primero bachiller, tiene que homologar la ESO o convalidar primero bachiller o después homologar el bachiller para seguir estudiando. Perfecto. O para trabajar, como decías vos, que te lo piden un montón para trabajar. Sí, bueno, sí, en algunas búsquedas nos ha pasado que nos preguntaran si lo teníamos convalidado. Que a ver, Mm. estando en el mercado laboral, no es que si no lo tenés no conseguís trabajo, pero sí puede ser que justo un trabajo que te interesaba o que te llamasen, te lo piden y ya te deja un poco fuera de campo. Y la otra cosa es que te permite acceder a un montón de cursos, incluso gratuitos, el bachiller, que muchas veces te dan pie después para un trabajo. Eso no lo sabía. Pero entonces el de secundario conviene, bueno, a ver, una persona que va a venir a trabajar, no a estudiar, ¿el de secundario también conviene hacerlo acá, en ese caso? A ver, O yo siempre les digo, si lo pueden traer homologado, mejor, porque ya se sacan un trámite, porque uno piensa que está haciendo muchos trámites cuando está en Argentina y cuando llega acá tiene que hacer un montón más. es que total es lo que estaba diciendo, ¿no? Nunca dimensioné la cantidad de cosas que iba a hacer, entonces cuando llegué acá dije, ay, no, ahora no me puedo encargar de esto porque no puedo más. Por Eh, eso, entonces yo siempre digo, todo lo que puedan hacer allá, lo hacen. Y una de las cosas súper importantes es que todo lo que es en Ministerio de Educación, necesitas los originales en mano porque los tenés que presentar. Entonces, si los vas a hacer en España, te tenés que traer el analítico, la escala de calificaciones en mano. Porque lo que tenga un documento, lo que sea digital, por ejemplo, la postilla es digital, nada, se imprime. Pero todos aquellos documentos que tengan una firma manuscrita, hológrafa, sí o sí la tenés que tener en mano. Y ahí sí es un problema. Y la otra cosa es que muchas veces apostillar esos documentos en España es complicado, porque muchas veces te piden el original en mano para apostillarlo. Entonces, si vos lo tenés acá, bueno, ahí empieza todo un lío de dónde tengo el documento. sí, sí, sí. Ya me genera un poco de ansiedad porque lo tengo que hacer. Pero entonces, repasando, los errores más graves, porque a ver, lo ideal, yo siempre digo que lo que se pueda delegar en cuestión de trámites es mejor delegarlo. Pero a ver, la realidad también es que hay mucha gente que elige hacer estos trámites solo o puede Claro. pedir tu asesoría y después hacerlo por su cuenta. Entonces, los errores más graves acá serían el tema de las apostillas que dijiste, Sí, la el revisión de los contenido. documentos. Un contenido. Y después, por ejemplo, esto que te decía, hay gente que presenta copias y tenés que presentar el original. Eso pasa un montón. Me pasa con lo que son los terciarios, por ejemplo, las tecnicaturas que tienen un montón de requisitos y que muchas veces me dicen, ah, no, pero yo ya tengo todo. Tienen apostillado el título con el analítico y no mucho más. Le digo, bueno, pero te faltan como 5 documentos más para poder presentarlo. Este, entonces, bueno, a veces está bueno tener esa guía y además, bueno, después cómo se hace el trámite, porque bueno, el de bachiller y el de formación profesional tiene una instancia que es telemática y después otra que es presencial, entonces, bueno, hay que hacer bien las dos para que se puedan cumplir los trámites. Hay gente que llega directamente a la consejería, saca la cita y llega con los papeles y no tiene la solicitud, no tiene ningún documento, le dice, no, señor, vaya. Sí, bueno, eso pasa con muchos trámites que a veces, por eso yo siempre digo, entiendo que a veces uno no quiere delegar, quiere hacer todo uno mismo, pero a veces también te lleva mucho más tiempo porque cometes errores eh, que nada, de la inexperiencia, por supuesto. Obvio, Y porque a veces no obvio. está tan claro tampoco la información, porque ¿en qué organismos o en qué sitios podríamos encontrar información de cómo homologar? A mí la verdad que cuando he buscado me cuesta En los bastante. mismos sitios del Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades. Y si no, en realidad también hay que leer el boletín oficial, que tiene sus no sé cuántas hojas, ya no te puedo decir. Una vez que estás homologado, esta pregunta también dependerá de cada profesión, ¿verdad?
Pero una vez que estás homologado, ¿podés trabajar directamente, por ejemplo, un médico o un psicólogo, o se tiene que colegiar? Se tienen que colegiar. Y ahí sí los requisitos cambian de acuerdo a la comunidad autónoma, incluso hasta, a veces hasta de la provincia. Entonces tienen que averiguar en el lugar donde se van a colegiar cuáles son los requisitos, porque cambian. No siempre son los mismos. Perfecto. Y Bueno, eso es importante también, entonces ver según dónde vayan sí. a Sí, por ejemplo, a ver, a los médicos le piden el certificado de ética y, por ejemplo, solicitar el certificado de ética vía TAD de Nación es mucho más fácil que un certificado de ética de un colegio de una de las provincias que lo necesitas en papel, porque el otro es digital. Entonces, siempre les digo, si te vas a ir y no tenés la matrícula nacional, antes de irte, hacé la matrícula, porque después vas a necesitar el certificado y es mucho más sencillo este, incluso bajás el certificado y ya lo apostillás, pues ya viene legalizado, es súper sencillo. Con el de los colegios de las provincias es un problema. Bueno, este es un datazo también, es importante, esto no lo había escuchado. Y, pero, ¿qué pasa? No sé si existe la posibilidad o no, pero ¿qué pasa si te rechazan la homologación o la convalidación? No sé si alguna vez te pasó o hay algún A ver, caso. en realidad es así. Bueno, me pasó, ahí hay dos cosas que, la convalidación en realidad esto no te lo van a rechazar porque es en un ministerio, en una universidad. Pero, a ver, vamos a hablar dos cosas así. La equivalencia te la pueden otorgar como favorable o denegada. No hay una instancia intermedia. Si hay, por ejemplo, algún documento que falte o algo, puede ser que te lo pidan, pero la resolución final va a ser favorable o denegada. En cambio, la homologación, vos tenés otra instancia intermedia que se llama homologación condicionada, en la que te pueden decir que, por ejemplo, por ejemplo, te dicen, vos cumplís con todos los requisitos, pero no me demostraste que tenías suficientes prácticas. Entonces te piden que hagas, no sé, 5 meses de prácticas. Una vez que las terminas, presentás eso en el Ministerio de Universidades y ahí se resuelve positivamente la homologación. Para esa condición, que puede ser prácticas, un examen, puede ser tener que cursar materias en una universidad, te van a dar determinado tiempo. Ponele 2 años. Si vos no lo cumplís en esos 2 tiempos, te van a denegar la homologación porque vos no cumpliste la condición para que sea favorable. Entonces, una vez que te la deniegan, no podés volver a pedir la homologación por el mismo título a un mismo título. Y esto es súper importante, me está pasando ahora con un montón, con psicólogos o con arquitectos que antes no se podía homologar y ahora sí, que ya lo habían pedido, se lo denegaron y no pueden volver a pedirlo. Directamente se las ponen como inadmitidas. Ah, y no hay como hay como un plan B, porque en este caso se las denegaron porque no existía la posibilidad de ser homologada la carrera, pero ahora sí que existe, no hay como otra manera de... Mira, lo pregunté específicamente en el ministerio porque yo me negaba a pensar que esto mismo que está diciendo Odio, no puede ser. Si hace 20 años lo presenté y no se podía, bueno, ahora que cambió, déjenme. No, No me no entra en se la puede. cabeza. Bueno, A mí tampoco, pero lo dice específicamente el BOE, no se puede. bueno, sí, sí, me quedo así como sorprendida porque digo, ya está, ya te ponen una cruz para no trabajar con tu título, Sí. porque está Lo bien que que hay tienen algunas... los arquitectos, ponele, pueden hacer arquitecto técnico de última, que tienen como una opción ahí un poquito más, pero las otras profesiones, o sea, sos, no sé, odontólogo y no cumpliste con la condición, chao, no puedes hacer otra cosa con odontología. Sí. Bueno, o sea que una vez que está rechazado o negada, ya no hay otra vía. Esto es por Diferente es si el trámite, perdón, diferente es si el trámite se cayó y no hubo una resolución de denegación. Son dos cosas diferentes. Porque puede ser que hayas tenido un requerimiento y que vos no lo subsanaste y que el trámite caiga. Ahí sí lo puedes volver a pedir, porque no hubo una resolución negativa. Son dos cosas distintas. Tiene que haber una notificación que diga te deniego la homologación. Así. perfecto. Bueno, Vero, en las preguntas que había preparado ya un poco lo tenemos todo resuelto. No sé si hay algo que vos quieras agregar, que te parezca que sea importante resaltar o incluso repetir si es necesario. Un detalle, algo que antes vos dijiste esto de que quizás en distintas comunidades autónomas viste, hay distintos Sí. tiempos.
Bueno, a los catalanes mucho no les va a gustar lo que voy a decir. La realidad es que yo no presento ningún trámite en Cataluña porque los tiempos, por ejemplo, de homologación de un bachiller son de 1 a 2 años. Y ahí qué pasa? ¿Alguien que es de Cataluña, eso es por empadronamiento o vos lo podés presentar en otro? Bueno, ahí me contactan porque yo me Ah, encontré el camino para hacerlo. Pero pero esto es la un realidad, secreto. la realidad es que lo que yo les digo es que si tienen pensado ir a Cataluña, que lo hagan en Argentina, de verdad. O sea, porque realmente, digamos, es ridículo. Conozco una chica, por ejemplo, que me contactó porque estaba desesperada, había terminado su formación profesional, porque cuando vos haces la homologación del bachiller, cuando la iniciaste, te dan un volante de inscripción condicional. Entonces, por ejemplo, un chico que tiene que entrar al primero de bachiller, con ese volante entra y después tiene la homologación de la ESO, listo. Después ya sigue estudiando. Esta chica le dan el volante de inscripción condicional para hacer un FP. Estuvo estudiando 2 años y cuando terminó la FP no le daban el título porque no tenía la homologación del bachiller. Y después le dijeron que no le daban la homologación del bachiller. Y Y entonces estudió dos tampoco tiene la años. IFP. Exacto. Está bien. Bueno, esa es Entonces, bueno, una de las hay preguntas creo que tenía en algún lado, pero bueno, después fuimos pasando y la dejé. En caso que vos no tengas si vos tenés la equivalencia en trámite, no sé si estoy usando los términos correctos, pero vos tenés la equivalencia en trámite, podés estudiar otra carrera o trabajar, por ejemplo, mientras estás esperando ese favorable. si es una equivalencia porque es una profesión no regulada, el inscribirte en la universidad va a depender, siempre cuando es algo universitario, va a depender de los requisitos de la universidad. Está bien. Entonces, y la otra cosa que sí ahí siempre les cuento es, en España hay estudios que son oficiales y otros que se llaman propios. Los oficiales están reconocidos por ANECA, que les dije que era como la CONEO, y los propios están reconocidos por Ministerio de Universidades, pero no por ANECA. Entonces, si vos querés, muy probablemente con cualquier título te dejen hacer un título propio, pero no con cualquier título vas a poder ser un oficial. ¿Y cuál es la diferencia acá? Es que si, por ejemplo, vos el día de mañana querés opositar, los puntos de un título propio no cuentan. Los títulos propios no pueden dar lugar a un máster oficial después. Si vos querés, no sé, ser reconocido, no sé, en el Fondo Europeo para algún trabajo, un título propio no es reconocido. O sea, sí te da habilidades, pero tiene como menor alcance. Mira, súper importante también este dato, Vero. Bueno, contanos cómo te pueden contactar. Bueno, yo también, pero yo ya sé cómo contactarte. Pero eso lo tengo súper pendiente y de verdad que si vas a emigrar, yo lo haría antes o empezaría por lo menos a verlo y no patearlo, porque de verdad que una vez que cuando llegás acá tenés tantas cosas para hacer y tantas preocupaciones y tantas cosas en la cabeza que cuanto más puedas traer hecho, porque la verdad que hay muchos trámites del proceso migratorio que no los podés hacer hasta que no llegas acá. Entonces, si hay Claro. trámites que podés hacer como esto, estando en Argentina, la verdad que los empezaría a hacer. Sí, sí, a mí me pasa mucha gente que me dice, ah, no, llegué hace 2 o 3 años y ahora puedo ponerme a hacer esto, porque claro, hasta ese momento todo era... Sí, 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 Entonces, total, y lo digo por experiencia propia, ¿eh? sí, sí, Pero sí, pero pasa un montón. ¿cómo te contactamos? ¿Por Instagram? A través del Instagram, que es homologate-es, tengo un mail y un WhatsApp, que si querés después te lo dejo para Sí, que... sí, lo ponemos acá en la cajita y ahora cuando yo edito después el video lo vamos agregando también información para ir acompañando el video. Bárbaro. Bueno, Vero, muchas gracias por tu tiempo, por toda la Ah, por favor. información, por brindarnos este espacio para dar un poco de luz en lo que es la homologación. Cuando quieran podemos volver a hacer una charla, no hay Sí, problema. eso no lo dijimos, pero cualquier duda o pregunta que surja de esta conversación, que a veces quizás las preguntas suelen ser muy de casos específicos, nos las pueden dejar acá o contactar a Vero, por supuesto, por Total. Instagram y solicitar alguna asesoría. Bueno, muchas gracias, Vero, de verdad, por tu tiempo. No, gracias a vos por el espacio. Gracias por vernos. Dale like y suscríbete.